Desde 2010, los niños ingleses están mostrando síntomas de crecimiento reducido. Un síntoma de políticas que llevan a vidas más pobres. Bien, este es el titular y esta es la foto de unos niños especialmente chiquinos. Bien, esto es otro tema que quería sacar en relación a la cuestión de los niños. A ver, por una parte está todo el aspecto cultural que hemos tratado hasta ahora, de si los niños, o sea, si las familias tienen más niños o menos niños en función de la cultura. Yo creo que en algunos casos o que en gran medida tiene que ver con la cultura. Hay culturas que son más propensas a tener niños, lo hemos visto con los judíos y los paletos. Pero también lo que rodea a las gentes ayuda o impide o dificulta, digamos, el que tengas más o menos niños. Y es flipante que el Reino Unido esté dando muestras de niños más pequeños hoy día. Esté dando muestras de niños con peor tasa de crecimiento que antes. Porque, o sea, Inglaterra es como... O sea, Inglaterra ganó. Inglaterra, a ver, no es la megapotencia hoy, porque digamos que llegó un pelín, se pasó un poquito de vueltas. Llegó un poquito antes de lo que podría haber llegado, ¿no? Y entonces, digamos que se adelantó y luego pues le comió la tostada a la siguiente, ¿no? España, por ejemplo, fue la primera en llegar, claramente se pasó de tiempo, se pasó de frenada y entonces fue la primera también en caer. Pero a donde voy es que las potencias tienen su momento e Inglaterra fue la penúltima. O sea, Inglaterra, antes de Estados Unidos, era la principal potencia, era un país muy rico, bueno, lo sigue siendo, que había crecido bueno, enormemente, siendo una islita de mierda llena de nubes y gente extraña alcoholizada. Habían conseguido básicamente conquistar el planeta entero, acabar con la esclavitud en todos los lugares. Bueno, no sé, muy pros los ingleses. Fíjate que yo opino, ¿no?, como Blas de Lezo, que todo español de bien debe mear siempre mirando a Inglaterra, pero aún así tengo mucho respeto por los ingleses, que hacen muchas cosas muy bien. Venga, va por los ingleses, un vasito de agua. Entonces me parece flipante leer un titular como este que muestra que los niños están creciendo menos que los niños de antes. Que esto apunta de toda la vida de Dios a que los niños básicamente están teniendo acceso a peor nutrición o a peores condiciones que les llevan a ser más pequeñinos que antes. Si te fijas, en España los niños antes eran mucho más pequeños. Todos aquí normalmente somos más grandes que nuestros padres, porque nuestros padres se alimentaron pues malamente y nuestros abuelos peoramente, y nosotros al revés, nosotros tuvimos ahí un montón de acceso a comida de puta madre. Entonces es sorprendente ver que este crecimiento hacia arriba, digamos, esta evolución positiva, ahora se pueda ver truncada por decisiones políticas de lo más arbitrarias y estúpidas, porque no es como si ahora fuésemos menos capaces de producir nutrición, como si no fuésemos capaces de hacer esto mejor que antes. Al revés, sí que somos capaces de hacerlo mejor que antes. Lo que pasa es que por alguna razón hemos decidido no hacer esto o no hacerlo bien. Y entonces nos encontramos con que, bueno, pues los niños están siendo chiquitines, bueno, más chiquitines que antes. Y es flipante. Esta imagen, la verdad es que está muy bien porque, claro, no sabes si estos niños son pequeños o simplemente son muy niños, ¿no? Pero mola porque es como que la ropa les queda grande. Y entonces da esa impresión de que son niños pequeños. Pero mira, dice, en este contexto, no sé, un report of height, y esto, bueno, es un análisis de la altura de los niños de 5 años de 200 países, tiene noticias alarmantes para Reino Unido. En 1985 los niños en Reino Unido eran más pequeños que en otros 68 países. Y ahora son más pequeños que 102 países. O sea que en lugar de haber seguido mejorando en todo este tiempo, desde 1985 hasta 2020, lo que han hecho ha sido empeorar en comparación con los demás, cuando los demás tienen acceso a la misma, si no peor, capacidad de nutrirse bien, adecuadamente. Entonces,
no sé, de nuevo es una demostración de cómo unas políticas que no son de lo más adecuadas llevan a tener un impacto no solo en cómo vivimos, sino también en cómo son nuestros hijos. No sé, creo que habría que pensar en esto. Muchas veces pensamos que lo del... te metes con el tema del dinero. Que lo del dinero, pues oye, pues que mejor un buen dinero que uno malo y tal. Y oye, pues sí, ¿no? Pero, pero es que esto tiene impacto a muchos niveles. Por ejemplo, si tú empiezas a cargarte la capacidad de crear comida buena, si te empiezas a cargar la capacidad de crear energía buena, si te empiezas a cargar un montón de cosas que son necesarias para pasar el día, pues lo normal es que los que vengan después tengan peor acceso a todo esto y entonces les cueste más salir adelante. Eso es problemático. Y eso es de esas cosas que realmente no se piensan demasiado, porque nos quedamos muchas veces en la primera derivada, en plan, no, pues si ahora pones, no sé, pues un tipo de energía que funciona peor que lo de antes, no pasará nada porque aún así sigue habiendo mucha energía de sobra y somos muy ricos y demás, ¿no? El otro día, por ejemplo, cuando entrevistaba a The Good Mafo, hablamos de esto y él comentaba, no, si somos muy ricos, entonces podemos tomar malas decisiones hasta que acabemos con toda esa riqueza. Ok, sí, es verdad, pero por el camino no es que seamos, o sea, no pasas de rico, 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 rico a pobre, sino que vas siendo rico, menos rico, menos rico, menos rico, menos rico, y en ese transcurso hacia la pobreza, digamos, pues empiezas a sacrificar cosas y a perder acceso a cosas. Y creo que eso tiene un impacto en nuestras vidas y en las de las personas que están por venir. Y esa derivada muchas veces no se le presta la importancia suficiente. Así que nada, hasta ahí mi alegato. Pero siguiendo con Inglaterra, que como veis no son capaces de hacer niños altos, podemos ver que parte de ese problema puede verse o puede venir por malas decisiones políticas que, como decía, son las que están tomando. Y podemos ver o intuir por qué estas decisiones políticas son erróneas en este pequeño gráfico. Este pequeño gráfico, que no es el que quería enseñaros porque es el americano, nos da una pista de lo que están haciendo mal en sitios como Estados Unidos, pero en particular sitios como Reino Unido. Este gráfico muestra el bono a 10 años americano, ¿vale? El tipo de interés que paga. Como digo, el americano no es el que me interesa ahora, que también, pero el que me interesa en particular está ahí en el tweet, que es el inglés, que pone UK 10-year yield at 15-year high. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el bono a 10 años inglés está pagando máximos a 15 años. ¿Por qué es esto? Bueno, pues yo creo que está todo relacionado. Antes, cuando hablaba de que en Inglaterra no son capaces de crear buenos niños, o bueno, niños más grandes, más fuertes que los niños de antes, que los niños que ellos mismos eran capaces de crear antes, cuando esto se produce, estás mandando una señal a la gente. Cuando se vive peor en un país, estás mandando una señal. Y la señal puede ser una que diga, el futuro no pinta demasiado bien. Y esa señal que indica que el futuro no pinta demasiado bien, luego se puede leer en muchos sitios. Y uno de los sitios en los que se puede leer esa señal, por ejemplo, es en los bonos. ¿Por qué? Pues porque los bonos necesitan de cierta visibilidad, necesitan de falta de incertidumbre. Si hay incertidumbre, si hay duda, si hay miedo, pues la gente no quiere bonos. Y eso es precisamente lo que está mostrando ese gráfico. Lo que está mostrando ese gráfico es que ahora les cuesta mucho más a los países convencer a la gente de que compre bonos. Y por eso los tipos de interés que pagan esos bonos están más altos. Cuanto más alto es el tipo de interés del bono, menos quiere la gente bonos. Y creo que está todo relacionado. Creo que el hecho de que los niños sean bajitos en Inglaterra está relacionado con que la gente no quiera bonos ingleses. Porque al final, si el país que sea va mal, eso se va a ver reflejado en ambos ámbitos, tanto en la altura de los niños como en los bonos. Y la tendencia no es buena. Que tengas el tipo de interés en máximos de 15 años te está diciendo que desde mitad de la crisis financiera de 2008 no pasaba esto. Y si tú, no sé, miras un poco a tu alrededor, no tengo yo la impresión
de que la gente esté en modo crisis financiera 2008. Yo que estuve en la crisis financiera 2008, no sé si es porque fue la primera o qué, a mí me pareció que la gente estaba bastante preocupada con lo que ocurría. Y ahora no tengo esa impresión. Ahora yo veo a la gente bastante tranquila. No me parece que estén ahí en modo risk on, en plan vamos a morir todos. Yo los veo muy de pachorra, hablando de si viene Mbappé, que si no viene Mbappé, tal. O sea, cosas muy del día a día, ¿sabes? Nada que quiebra un banco, quiebra un banco, tal, pero poca preocupación. Pero esa imagen de ahí no te indica que las cosas estén muy bien. Al revés, te está diciendo, oye, aquí está pasando algo chungo, tan chungo como para tener un impacto parecido al que se vio en 2008. Que 2008 fue chungo. Yo no sé si aquí estuvisteis todos en 2008, igual algunos no estabais, igual algunos sí que estabais, pero no os enterasteis. 2008 fue turbio. Y yo recuerdo en 2008 que se decía, lo recuerdo porque justo en ese momento empezaba a trabajar, y se decía, en 2008-2009 se decía, no vamos a llegar a recuperar el empleo de antes de 2008 hasta 2015. Y entonces empecé a trabajar y recuerdo que pensaba, joder, 6 años hasta que las cosas estén más o menos como estaban antes de la crisis. Pero claro, lo que no te dicen es, bueno, pero es que para 2015 habrá habido otra movida, que efectivamente en 2011 pasó la crisis de bonos soberanos europea, y luego cuando ya más o menos la cosa se iba a mejorar, 2018 de nuevo crisis de los bonos, en el 2020 lo de la pandemia, y el caso es que al final tú no recuperas lo que había antes de 2008 jamás. y, y eso es un problema, claro. Todo lo cual me lleva a comprar Bitcoin.